deseado de todas las gentes. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por sus padres temerosos de Dios. Desde la niñez se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Para él la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad en la cual las sospechas, la incredulidad y la impureza lo compenetraban casi todo. Desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado a fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Dedicado a Dios como nazareno desde su nacimiento, hizo el mismo voto de consagrar su vida a Dios. Su ropa era la de los antiguos profetas, un manto de pelo de camello ceñido a sus lomos por un cinturón de cuero. Comía langostas y miel silvestre que hallaba en el desierto y bebía del agua pura de las colinas. Pero Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de tentación. En cuanto le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podría entrar, y sin embargo, era asaltado por el tentador. Pero sus percepciones espirituales eran claras. Había desarrollado fuerza de carácter y decisión, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, podía reconocer los ataques de Satanás y resistir su poder. Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Como Moisés entre las montañas de Madián, se veía cercado por la presencia de Dios y por las evidencias de su poder. No le tocaba morar, como el gran jefe de Israel, entre la solemne majestad de las soledades montañosas. Pero delante de él estaban las alturas de Moab, al otro lado del Jordán, hablándole de aquel que había asentado firmemente las montañas y le había rodeado de fortaleza. El aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde moraba representaba vívidamente la condición de Israel. La fructífera viña del Señor había llegado a ser un desierto desolado, pero sobre el desierto los cielos se inclinaban brillantes y hermosos. Las obscuras nubes formadas por la tempestad estaban cruzadas por el arco iris de la promesa. Así también, por encima de la degradación de Israel, resplandecía la prometida gloria del reinado del Mesías. Las nubes de ira estaban cruzadas por el arco iris de su pactada misericordia. A solas en la noche silenciosa, leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. La luz del alba, que doraba las montañas de Moab, le hablaba de aquel que sería como la luz de la mañana cuando sale el sol de la mañana sin nubes. Y en el resplandor del mediodía veía el esplendor de la manifestación de Dios cuando se revelara. La gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías, la simiente prometida que había de aplastar la cabeza de la serpiente, el Shilot, el pacificador, que había de aparecer antes que dejase de reinar un rey en el trono de David. Ahora había llegado el momento. Un gobernante romano se sentaba en el palacio del monte Sión. Según la segura palabra del Señor, el Cristo ya había nacido. De día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías, en las que lo llamaba el retoño de la raíz de Isaí, un rey
que reinaría con justicia, juzgando con rectitud por los mansos de la tierra. Sería un abrigo contra la tempestad, la sombra de una pequeña grande en tierra de cansancio. Israel no sería ya llamado desamparada, ni su tierra asolamiento, sino que sería llamado del Señor mi deleite, y su tierra Beula. El corazón del solitario desterrado se henchía de la gloriosa visión. Miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Estaba listo para salir como el mensajero del cielo, sin temor del humano, porque había mirado lo divino. Podía estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del Rey de Reyes. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un Rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento, acordándose de su santo pacto, que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviremos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. Continuaremos. El deseado de todas las gentes.